María Teresa González de Daniel. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, Marcos y Sebastián y a toda la audiencia. Buenos días, Viste, doctora. viste que viniste a PDS a conducir una vez acá el programa y eso te da mucha suerte. ¿Te Para mí acordás, que sí. te No me acordás, te olvido. acordás que yo te dije es que no entraste ahora en terna porque no viniste antes a PDS? Ahora viniste y ya Realmente. estás acá en la terna. Trae buena suerte, trae buena suerte. Trae buena suerte y realmente, a ver un poco esa lucha frontal que hicieron las mujeres. A ver, un poco acompañado un poco por, yo creo que uno de los embanderados fue el senador Pedro Santa Cruz que dijo, hay que meter una mujer, hay que honrar esa presencia con la presencia femenina de esta terna y se dio así después de muchísimas idas y venidas. En algún momento dado ayer la autora Elodia tuvo cinco también. Sí. Después, en esa ocasión, la doctora María Teresa tenía solo uno. Después iba subiendo hasta que en realidad el discurso ya lo decía todo y ya se vino la terna. ¿Estás contenta, feliz, satisfecha con lo que ya estás logrando, doctora? Realmente estoy súper feliz y la verdad que muy sorprendida porque bien describiste vos cómo se desarrolló el día de ayer y ni hablar de los días precedentes, en donde realmente yo tenía alguna mención de mi nombre pero con poca fuerza. Claro. Entonces, la verdad que la esperanza es lo último que se pierde, pero ayer yo dije, bueno, este proceso está realmente ya bastante esfuerzo me costaba, ¿verdad? Seguir presencialmente, entonces, por favor, dije yo, esto no voy a ver, yo pensé que ya no entraba en terna, ¿verdad? Y que bueno, dije, y me resigné ya a la situación hasta que después se produce esa ronda final y posteriormente me entero, ahora ni siquiera me enteré en el momento porque la gente pensó que yo ya sabía y yo la verdad que estaba totalmente a oscuras, porque pensé verdaderamente que ya habían definido, ¿verdad? Porque se estaban mencionando con mayor fuerza otros nombres, como bien dijiste. Fue una sorpresa, es realmente una alegría y bueno, ahora estamos, ¿verdad?, iniciando la segunda etapa que para mí es absolutamente novedosa porque mis coternados, ¿verdad?, son personas ya conocidas por el Senado en el sentido de que Ujú. el doctor Gustavo Campos integró la anterior terna en donde fue electo el doctor Víctor Ríos y Sí. el doctor Gustavo Santander, además creo que de haber integrado ya una terna para la Corte Suprema de Justicia, también integró la terna para Fiscalía General del Estado de manera muy reciente. Entonces soy, digamos que la más desconocida del grupo de la terna, ¿verdad? Sí, desde la Está, óptica del Senado, o sea, desde la óptica de los políticos, digamos, ¿verdad? O sea, porque en realidad absolutamente. la Constitución establece que ese es el mecanismo, ¿verdad? Y siempre nosotros repetimos que cuando la norma ampara, no hay que satanizar absolutamente nada. O sea, en realidad ustedes los tres y vos, ya que estamos hablando ahora, tenés la plena libertad de ir y hacer lobby oficialmente con los senadores porque de repente algunos no te conocen y dicen, a la pucha, yo no sabía que vos hiciste esto, yo no sabía que vos habías hecho aquello. Ayer, por ejemplo, o sea, que muchos rumores se tejieron y se llevaron adelante en esta lucha por entrar en la terna, ¿verdad? Uno de los golpeados, por ejemplo, fue Marco Aurelio González, que en realidad es una excelente persona. Yo le conozco desde el colegio, fuimos compañeros hasta la facultad y no se merecía, no se merecía. Y en tu caso, por ejemplo, ayer decían, no, su tesis es pro aborto, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Entonces, escuché eso, por eso, escuchaste, en cuanto bueno. a eso te quiero decir, en cuanto a eso te quiero decir que vos sabés que estaba sumamente sorprendida porque eso fue durante el debate, ¿verdad? De los ruedos y del receso y me llega, yo estaba en el velorio del hijo de un colega magistrado, ¿verdad? Ay, Que había qué fallecido lástima. y ahí me entero de eso, por eso van a ver en mis redes sociales, ¿verdad? Ujú. Que yo publico mi tesis y nadie entiende por qué publico mi tesis versó sobre no sé qué, de manera a aclarar en lo que yo podía hacer, ¿verdad? Desde mis posibilidades, de que mi Sí, tesis era sobre violencia familiar y feminicidio en el Paraguay, ¿verdad? Que nada sí. tenía que ver, ¿verdad? Un hecho, una tesis de aborto, ahora yo no completamente, no, nunca se me Que, pasó por que, la cabeza eso, ¿verdad? pero que también, ¿por qué no, verdad? Porque estamos en una república democrática y lo último
que se espera dentro de una república democrática y constitucional es que exista una censura. O sea, si yo pienso y opino que el aborto de alguna manera, y no tengo esa opinión, aclaro, es correcta y yo veo, ¿y por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no respetarnos, verdad? Solo que acá se habla mucho de los factores políticos, exógenos, económicos y de la iglesia. Entonces, para no tener el voto de la iglesia, ella es abortista, más o menos esa pues era la intención, ¿verdad? Digo yo. Claro, bien decís, ¿verdad? Porque realmente la acción que corrió fue en un afán absolutamente descalificativo. Claro, claro. Más allá, ¿verdad?, de lo que cada uno puede sentir y pensar al respecto, ese rumor que prendió con fuerza en un momento dado y que vos lo ponés acá al aire, porque creo que muchísima gente no se enteró de eso. Eso es lo que a lo mejor ocurría, lo que me llegaba a mí, ¿verdad? Tras bambalinas, ¿verdad? Pues digo tras bambalinas en el sentido de que rumores me llegaban. Sí, sí, claro. No fue una cuestión de una información cierta. Entonces mi única manera de defenderme fue, ¿verdad? Nunca uso el Twitter, o no soy activa al Twitter, leo, sigo, ¿verdad?, a ustedes, a los periodistas, me mantengo informada, pero no tuve otra posibilidad más que a través de las redes sociales, ¿verdad? Aclarar ese punto, ¿verdad? Porque el afán era absolutamente descalificativo, no había una buena intención en ese rumor. Sí, definitivamente. Cuando se lanza ese tipo de cuestiones es para descalificar y repito, y ni siquiera es la forma de descalificar, porque los pensamientos son libres, ¿verdad? O sea, y si fuese así, tampoco está mal, porque es una tesis doctoral. Ahora bien, doctora, te escuché y creo que fuiste la única en un tema que a mí particularmente me apasiona, y el equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo como profesionales del derecho, nos apasiona muchísimo porque esa es nuestra área y nuestra rama, el tema medioambiental. Le pusiste énfasis al tema medioambiental cuando expusiste. Ahora bien, ¿qué pensás hacer desde la Corte con el tema medio ambiente, doctora? Porque realmente es un descalabro. Yo creo que en eso hay mucho por hacer. Mejor que pensar hacer, hay que hacer todo, porque realmente hay que fortalecer esa dirección del medio ambiente. Yo desde el Departamento Central, que sabes que es donde desempeño funciones hace bastante tiempo, tanto como juez de primera instancia y como en el Tribunal de Apelaciones, y señalaba a tus colegas en entrevistas recientes, por ejemplo, un caso muy llamativo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional por parte de ambientalistas reconocidos y por parte inclusive de figuras, vamos a decir... Laguna Cerro. Exactamente. O sea, eso se hizo por la comunidad internacional o los ambientalistas internacionales pidiendo más Leonardo o menos... DiCaprio. Nada más y nada menos. Leonardo DiCaprio, que pongan atención a esa situación. Y lo que yo digo que debe de existir en la Corte Suprema de Justicia o desde la Corte Suprema de Justicia, un enfoque distinto en el sentido de dar, vamos a decir, resoluciones o sentencias, ¿verdad?, paradigmáticas o living cases, como se dice, para que se establezca el derrotero, el rumbo a seguir en esta área del derecho tan poco, vamos a decir, observada por la justicia, porque hay que reconocer que para nosotros en nuestro país todavía no tenemos sentencias, vamos a decir, en hechos paradigmáticos que digan, bueno, en el tema ambiental esto es lo que acá ya tenemos un precedente que protege, vamos a decir que se ha impuesto una condición de indemnizar y recomponer, que es lo que establece la Constitución Nacional, mismo. O una clara directriz, ¿verdad?, de la protección al medio ambiente. Es un tema todavía, vamos a decir, casi inexplorado en nuestro sistema de justicia. Y ahí yo decía en la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia debería situarse a la altura de las denominadas Cortes Verdes de la región, como Brasil, México, por sus sentencias conocidas en el ámbito del derecho ambiental. Esa es la idea, ¿verdad? Es uno de los sectores que debe de interesar, no solamente son varias aristas, porque cuando me preguntan qué hacer para mejorar la justicia, es una pregunta tan amplia que una respuesta acabada no cabe en pocos minutos, ¿verdad? Pero verdaderamente creo que hay que ser, ¿entendés?, bastante estratégicos a la hora de abordar o replantearnos una situación como
qué hacer para que la justicia transmita esa credibilidad que reclama la ciudadanía, que perdió ante la ciudadanía. Ayer estaba hablando con una camarista y no voy a decir de qué región del país, porque no creo que vamos a construir mejor la historia, pero ya que estamos hablando del medio ambiente, me dice, se le denegó a través o sea, el juez penal de garantía le denegó a unos fiscales la orden de allanamiento. ¿Por qué? Porque no habló de la noticia crímenes. Solamente dijo que hay un lugar dentro de estas coordenadas que ellos se van a ir a verificar el cumplimiento de la medida de mitigación. Cumplimiento de las medidas de mitigación que se establecen a través de la ley 294, que es la evaluación de impacto ambiental, y que se penaliza a través de la ley 716/96, artículo 5, inciso E. Entonces... Bueno, vos ya sabés, ya me tiraste todos los datos que yo no manejo así con precisión. Sí conozco las normativas, sí. No conozco el caso. No, el caso es genérico, te voy a poner un caso casi genérico. Entonces, ¿por qué no le dan, por qué le rechaza, dice el juez penal de garantía, la orden de allanamiento? ¿Por qué no le da la noticia crímenes? Entonces, sí, desde ahí se tiene que trabajar en el tema medioambiental. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de descalabro? Porque en realidad el fiscal tiene la obligación, como cualquier otro delito, de establecerte, yo me quiero ir a irrumpir a la casa de una persona, de suspender un poco sus garantías constitucionales, porque eso es el allanamiento, pero en base a esto, aquello y esto voy a buscar. Y si eso no está realmente, no se puede ir, claro, no se puede seguir dando órdenes de allanamiento genéricos, ¿verdad? Entonces, imagínate el trabajo que hay en el tema medioambiental. O sea, estructural. Es un trabajo de orden, es transversal. Sí. El problema es transversal, es un trabajo que debe abordarse de manera interinstitucional. Yo creo que en estos temas, en estos problemas como el medio ambiente, la violencia doméstica o la violencia familiar, también el tema de abuso sexual en niños, que es una pandemia. De todo tipo en niños, ¿verdad? También el tema del trabajo con comunidades indígenas, que en Central tenemos asentamientos indígenas, por ejemplo les tenemos a los Macá en Mariano Roca Alonso, los Aba Guaraní en Luque, por ejemplo, con los que nosotros hemos trabajado en un programa de Central que se llama Conociendo tus derechos en cuanto a los niños, ¿verdad? Con esa comunidad indígena, y en los Macá, por ejemplo, en la justicia llega a tu barrio. Yo te puedo decir que eso es un problema, ¿verdad?, que debe abordarse de manera interinstitucional, porque aislado, solo como Poder Judicial, no podemos, vamos a decir, avanzar como deberíamos. Entonces, eso tiene que ser, ¿verdad?, abordado desde diferentes organismos del Estado, ¿verdad?, y cada uno desde lo que le compete aportar su granito de arena para llegar, vamos a decir, a dar ese primer paso encaminándonos hacia la solución. Definitivamente. Y volviendo a tu terna, ¿estás trabajando? Ya me supongo que ya te reuniste con algún senador, algún miembro del Senado, porque en realidad ese es el trabajo que te queda ahora y te resta ahora, ¿verdad? Y que es, repito, constitucionalmente estás habilitada, ¿verdad? Que no salga algún pelotudo y diga, no, ¿y por qué se va a reunirse con los senadores? Y porque los senadores te van a elegir, ¿verdad? Yo lo que veo fundamentalmente es que hay que darse a conocer. Yo te estaba diciendo que mis coternados son personas que ya son más conocidas, que mucho más conocidas que yo en el ambiente del Senado, que es quien en sus manos tiene la decisión, con el acuerdo del presidente de la República, lógicamente, pero ¿verdad?, darme a conocer. Ellos creo que hacen una convocatoria también, no sé si es ante el Pleno, creo que ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. En eso soy absolutamente novata y tienen mucha ventaja quienes están conmigo ternados, porque por lo que te refería al comienzo de la entrevista. Pero no tuve tiempo de nada, me sorprendió muchísimo la noticia. La gente, inclusive de los medios de prensa, mucha gente que no es del ámbito judicial, absolutamente me desconocía quién soy. Y bueno, estuve respondiendo algunas, ¿verdad?, haciendo algunas entrevistas, ¿verdad?, así como esta que estoy haciendo hoy contigo. Y bueno, se me pasó el día así, sinceramente, porque para mí también fue muy, muy sorpresivo.
Y bueno, todo el éxito del mundo, doctora, y ya sabes, tenés que venir a PDS para que se Cuando me cumplan los... inviten, con muchísimo gusto. Como locutora adjunta voy a Sí, ir. así mismo. Doctora, éxitos. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Saludos a la audiencia. Gracias, doctora. Usted está escuchando PDS. Bueno, La doctora María Teresa González de Daniel, la última ternada. los últimos serán los primeros, dice. Así mismo. Ya obtuvo 7 votos. 7 votos. 7 ¿verdad? votos. Y sí, esa ya es anécdota, ¿verdad? ¿Por qué 7? Porque Cronawetter ¿Votó también por ella? No, Cronawetter votó por Elodie Almirón. Ah, y el resto por ella. El resto por ella. Mira un poco, che. Mira un poco, che. Sí. Bueno, me acordaba nomás la anécdota. ¿Y sabes cuándo vino en mi